Bueno, hoy os vuelvo a subir otro vídeo de motivación, ¿no? Y os voy a responder una cosa que a mí me pregunta mucha gente, y es que yo he sido una persona con una autoestima absolutamente inexistente, ¿vale? Cuando era pequeña. Em, Además, he pasado por épocas de mi vida en las cuales yo estaba tan traumatizada, pues, por el maltrato que yo he vivido desde mi infancia, en los cuales yo recuerdo cuando estaba en el instituto que había niños que a mí me venían y me decían que pensaban que yo tenía un problema. Y es que yo tenía un problema. Yo he tenido que ir a la unidad de estrés postraumático de la Seguridad Social por cosas que he vivido en mi infancia, sobre todo cosas que he vivido en mi adolescencia, que no se tienen que vivir. No voy a ahondar en cuáles, he hablado pinceladas, ¿no? de ciertas cosas que he vivido a lo largo de mi infancia, pero bueno, ha habido muchas de las que no voy a hablar nunca y que me han condicionado mucho como persona, ¿no? Y es que muchas veces me viene gente y me dice, ¿cómo haces para creer en ti o para tener autoestima, ¿vale? Cuando venías de no tenerla. Y es que la primera conclusión es, ¿cómo empiezo a creer en mí si nunca nadie ha creído en mí? Y es que la primera conclusión que tienes que sacar es que no hace falta que nadie crea en ti. Eso es el primer punto. Que alguien crea en ti no hace falta. Ayuda mucho. La gente con autoestima en un 99% es gente que de cuna ha tenido una vida como debería ser y no ha sufrido abuso, maltrato, sobre todo el maltrato en la infancia. Tú lo que te llevas en la infancia y la adolescencia, te lo llevas la vida entera, ¿vale? Eso es una mochila que si te llenan de piedras, eso lo vas a llevar siempre. Igual te fortaleces la espalda y lo llevas mejor o peor, pero cuando sufres algo en la infancia o en la adolescencia, eso te lo llevas toda la vida, a cuestas. Dicen que los trastornos de la personalidad, rollo, yo qué sé, el trastorno de la personalidad narcisista, pongamos, ¿no? Que eso se forja en la infancia, y yo creo que eso es así. Y es que lo primero que tienes que concluir, que sacar a conclusión, es que para que tú creas en ti mismo o en ti misma, que los demás crean en ti, no hace falta. Ayuda mucho, pero no es condición necesaria ni condición suficiente. Es decir, bueno, condición suficiente creo que sí, pero el motivo por el cual tú te despiertas cada día y te levantas es porque creen en ti, para que te levantes. O porque tienes dos piernitas, que son las que te levantan. ¿Tú crees que una persona que es tetrapléjica, por mucho que crean en ella, se va a levantar una mañana de la silla? No. Porque no hace falta que nadie crea en él para que él haga cosas. Eso es lo primero que tienes que sacar tú como conclusión. Y esa persona mataría. Y lo entiendo, ¿eh? Segaría vidas, yo también, para poder levantarse un día. Entonces tú agradece eso, ¿vale? Y es que en esta vida cada uno tiene sus putas mierdas, todo el mundo... Tú esta vida vienes a sufrir, eso es lo primero. Igual algunos a disfrutar, todos venimos a disfrutar cosas, pero sobre todo vienes a sufrir, ¿no? Yo creo que esta vida, ya entrando así en cosas filosóficas, si existe la encarnación y tal, tú aquí vienes a una lección, ¿no? Es como un videojuego, tú juegas un videojuego para una experiencia, y el videojuego igual te da una lección de vida, ¿no? Pues yo creo que la vida es eso. Y la vida es, como yo saqué de conclusión con 17 años, cuando yo empezaba en un instituto nuevo, bueno, el internado este tan mítico y del que hablo tanto. Yo recuerdo que cuando empecé, a mí me venían de hacer mucho bullying toda mi vida por tener pluma, ¿no? Por ser afeminado. Y recuerdo cuando llego a este sitio, yo dije, nunca más me lo van a decir. Voy a intentar ser lo más masculino. Y yo de esas ya sabía que era transexual, ¿vale? Yo ya había sumado uno y uno y ya le había puesto nombre, ¿no? A lo que yo sabía que me atormentaba, pero no sabía qué era en específico, eso que tanto me atormentaba. Y recuerdo con 17 años, yo saqué una conclusión que digo, ole, yo... Y dije en mi cabeza, la vida es una partida de póker y gana el que mejor juega sus cartas. Y estas son las que a mí me han tocado y las que tengo que jugar. Y yo recuerdo que esa época quería como... yo sabía que era transexual, pero decía, no es para mí. Yo nunca voy a transicionar porque mi familia nunca me va a aceptar. Bueno, en fin, que esa no es la lección que intento dar. Lo que intento deciros es que la vida es una partida de póker, ¿vale? Y no gana el que mejores cartas tiene.
Porque hay gente que tiene cartas muy buenas, mirad a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y se compra Twitter para gustar a la gente. Y luego tú entrevistas en entrevistas al padre de Elon Musk, ves que es una persona que dices, este hombre jamás le ha dicho te quiero a su hijo. Es un hombre que cuando lo entrevistan solo critica al hijo. Y es que cuando tenemos una herida de abandono o de rechazo desde que somos niños, tú esa mochila la vas a llevar hasta el día en el que tú te vayas de este mundo. O sea, todo lo que le pasa a un niño o a un adolescente, eso se lo lleva hasta la tumba. ¿Qué pasa? Y aquí vamos al siguiente punto. Y es, desde luego, no hace falta que nadie crea en ti, solo hace falta que creas tú en ti mismo. Y es que lo primero que tienes que hacer, porque es muy fácil decir, oh, cree en ti mismo, ¿no? Eso, puedes hacer un curso y decir, cree en ti mismo, eso es muy fácil decirlo, lo sé. Creedme que no es ese mi mensaje. Mi mensaje es, tú la primera conclusión que tienes que sacar es que para creer en ti mismo no te hace falta que los demás crean en ti, ¿vale? Punto número 1, que es muy difícil, pero hay que sacar esa conclusión también. Punto número 2, y este es el punto más importante. Tienes que preguntarte, empezar a hacer introspección, ¿vale? Tú seguramente, si no tienes autoestima, es porque de niño o de adolescente te la han aniquilado, te la han destruido, ¿vale? Te han criado pues personas acomplejadas, personas frustradas. Te han dicho que no hagas esto, no hagas lo otro porque te va a salir mal. Porque tú, tu trabajo para empezar a creer en ti mismo es, digamos que eso es como, ¿sabéis cuando se enmarañan los cables yo qué sé, de un ratón o de un ordenador? Digamos que tu trauma, tu inseguridad, tu carencia de seguridad en ti mismo, digamos que es como un hilo enmarañado, ¿vale? Un nudo. Un nudo que está muy enredado o súper enredado o son 20 enredados, ¿vale? La segunda conclusión que tienes que sacar es que tienes que empezar a tirar de ese nudo para ver a dónde te lleva. ¿Por qué a mí esta persona, por qué a mí que mis padres me digan esto me duele tanto? Por ejemplo, ¿por qué a mí que me rechacen las chicas o me rechacen los chicos me duele tanto? ¿Por qué a mí? Y siempre que tires de ese hilo te va a llevar a algo de la infancia o algo de la adolescencia, sobre todo. Yo recuerdo que a mí... es que aquí me voy a retrotraer a mi infancia. Bienvenidos, bueno, a esta serie de vídeos. He empezado la semana pasada a hacer esta especie de vídeo reflexiones, ahora que salgo de fiesta y vuelvo a casa y estoy sin sueño y así comparto un poco de experiencias y tal. Y es que a mí en mi infancia sufrí mucho rechazo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Algo que no os podéis imaginar. ¿Hasta qué nivel? Y a mí eso era una mochila que yo llevaba encima, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es introspección. Tú, sin preguntarte el por qué, o sea, esas heridas no se van a curar solas jamás. La única forma que tienes de empezar a sanarlas, porque se pueden sanar y van a dejarte una cicatriz, pero va a ser una cicatriz y no una herida, ¿no? Esa mochila que yo os digo. Vas a empezar a sanarlo cuando tú empieces a coger ese hilo. ¿Por qué a mí me duele tanto esto? ¿Por qué a mí me duele tanto que me rechacen? ¿Por qué a mí me duele tanto que me miren mal? ¿Por qué a mí me duele tanto que mis padres piensen mal de mí? ¿Por qué a mí me duele tanto sentirme fea? ¿Por qué a mí me duele tanto sentirme gorda? ¿Por qué a mí me duele tanto cualquier cosa, ¿vale? Tú pregúntate, lo segundo que tienes que hacer es preguntarte las cosas, empezar a hacer un trabajo de introspección, de tirar de ese nudo, ¿vale? Y ese sería el segundo paso de todos. El primero es saber que no hace falta que nadie crea en ti. Tú puedes vivir creyendo en ti sin que nunca nadie haya creído en ti. Jamás. Eso no te hace falta. Eso ayuda, pero no es necesario, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuanto menos hayan creído en ti, sobre todo cuando eres un niño pequeño, más huella deja. Y es que ahí vamos al tercer punto. Y es, lo tercero que tienes que hacer es quedarte en paz contigo mismo, ¿vale? Y para conseguir eso, yo, la forma en la que lo he hecho es como intentar separar mi ego, digamos, mi yo, mi figura como persona, ¿no? No sé explicarlo.
y mi mente consciente racional, mi mente que está tirando del hilo e investigando, ¿vale? Tienes que un poco hacer una separación y yo la forma que más me ha ayudado a hacer esa separación para empatizar con mi yo antiguo al que le han hecho tanto daño es, y esto perdón si me pongo a llorar porque es que esto me afecta mucho, ay, bueno, es que si veis que lloro me la suda íntegramente y voy a seguir hablando. Yo veo a mi yo de 12 años. Ay, Dios mío, de mi vida. Lo siento, pero es que esto hay que hacerlo, ¿no? Mirad que yo he hecho trabajo de introspección, ¿eh? Y aún me sigue dando. Uy, uy, uy. Tienes que recapitularte tu yo de 12 años y ver a ese niño y preguntarte, ¿ese niño le ha hecho algo a alguien? ¿Ese niño se merece que le hagan eso? Ese niño no se merece eso, ¿vale? Y en el momento que tú te veas a ti mismo como ese niño, ahí vas un poco a distanciarte y ver las cosas sin la auto... Porque cuando tú te autocriticas, eres mucho más duro contigo mismo. Pero si ves a tu yo de 12 años... Además, yo me veo a mi yo de 12 años y es que recuerdo que yo era un niño tan cariñoso, tan bueno, de verdad, que yo no me metía con nadie. Yo no me metía con nadie, era tan bueno, pero yo es que era de bueno, buena, whatever. Este vídeo no va de esto, ¿vale? Era tonta, ¿no? De buena. Y me da... Y cuando me acuerdo de él, es que no es pena, es que es rabia. Es rabia. Es ver cosas que yo he vivido con esa edad y con esa bondad que yo tenía dentro y ver el desprecio, el maltrato. Es que hay que ser muy mala persona, porque muchas veces ese maltrato fue de personas adultas, ¿vale? Y es que cuando tú no sanas, digamos, esa mochila que llevas, estás abocado a hacerle ese daño a los demás, proyectar, ¿vale? Tú cuando, digamos, tienes algo muy reprimido, lo proyectas en tus actos, en lo que dices, en lo que haces, ¿no? Y es que ese siguiente paso es ver a tu yo, separar tu yo racional, el que está tirando del hilo investigando, ¿no? Vamos a llamarlo mente racional, ¿no? Tu yo que se está cuestionando y que está sanando. Mírate esa, por ponerte un personaje en la cabeza, ¿no? Mira eso como un investigador, un detective con la lupa y luego a tu ego, a tu yo, lo que estás intentando sanar, míralo como ese niño de 11, 12, 13 años, ¿vale? Y una vez consigas separar eso y empieces a investigar y a tirar del hilo, la primera conclusión una vez que empieces ese proceso es decir, vale, a mí que me hicieran esto, yo no me lo merecía, porque yo no tenía ninguna maldad. O sea, a mi yo de 15 años, de 16 años, de 14 años, de 13, de 12, de 11, de 9, me importa una mierda. Yo no me merecía que a mí me maltratasen. Es que, y cuando tú haces ese clic de, yo es que esto no me lo merezco, es que no me lo merezco, es que no es ego. No es ego de, yo es que soy superior y no me lo merezco. Es que no se lo merece nadie. Y mucho menos un niño, un adolescente que se está formando, ¿vale? Y una vez haces esa reflexión, tienes que empezar a buscar nudos, ¿no? Buscar esos nudos, que son esos traumas que tienes tú en el pasado, ¿vale? Y tienes que ir uno por uno. Y eso lo consigues cuestionándote todo. Empezar a observarte a ti mismo desde una perspectiva un poco como robótica, ¿no? Y es decirte, ¿por qué yo me siento de esta forma? Cuando algo te haga daño, dite a ti mismo, ¿por qué esto a mí me afecta? Y quizás a otras personas no, porque hay gente a lo mejor que le afecta mucho que le, yo qué sé, que le lleven la contraria, o que le... Cuando tú te sientas muy mal por cualquier cosa, ¿vale? Cada persona es un mundo. Pregúntate, ¿por qué yo me siento de esta forma? Y tú en el momento que detectas ese trauma, empiezas a tirar del hilo. ¿Por qué yo me siento así? Y empiezas a tirarte para atrás. Y en muchas ocasiones te vas a topar con personas de tu pasado, ¿vale? Con compañeros del instituto, con hermanos, primos, yo que sé, familia, lo que sea, profesores. Y una vez tú detectes el origen, esto lleva mucho trabajo, ¿vale? Y hay que ser muy metódico y muy... ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo me siento de esta forma? Voy a retrotraerme hacia atrás. A mí, ¿por qué esto me hace así? Y una vez detectes el nudo, luego ahí vamos al siguiente paso.
conseguir detectar ya el nudo es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, es un trabajo de mucho tiempo. Voy a bajar el aire, que ya está muy fresquito. Y bueno, no lo dejo, pero lo subo un poquillo. Así mismo. Y una vez tú logres detectar esos traumas, que es muy difícil, tienes que buscar el origen. Y siempre el origen es una situación. O dos, muy parecidas, pero siempre es una situación. Yo, entre muchas de las situaciones muy traumáticas que he vivido, muchas han tenido que ver con el instituto, el colegio, y siempre hay como un trauma lo marca una escena, ¿vale? Tienes que es como buscar en un cajón, pero una vez detectes que hay algo que a ti te afecta mucho, ¿vale? Tienes que tirar del hilo y decir, ¿qué me ha causado a mí esto? Y tirarás del hilo y el hilo te empezará a llevar por muchos caminos distintos, ¿no? A lo mejor, pues tienes que ir uno a uno sanándolo de uno en uno. ¿Y cómo lo sanas tú eso? ¿Cómo sanas tú esa situación? Muy bien. Ese trauma te lo ha generado siempre una situación. Siempre ha sido un momento, ¿no? ¿Sabéis lo mítico del meme de, no le hagas eso al niño que le generas un trauma, ¿no? Pues el trauma siempre lo genera un momento, una situación, un segundo, un momento. Yo recuerdo, pues, momentos de bullying en los que tengo el momento en la cabeza. Lo veo, lo huelo. Y es que eso es cómo funciona el trauma en el cerebro humano. Y es que aquí vamos al siguiente paso, y es cómo curas ese trauma una vez lo encuentras. Y es que a mí cuando me metieron en una unidad, que era la unidad de estrés postraumático de la Seguridad Social, que eso será muy difícil que a todos vosotros que estéis viendo esto os metan en una de esas, ¿vale? Porque es muy difícil. Porque yo también he vivido Virgen Santa de mi vida, según qué cosas. Hay una cosa llamada EMDR, ¿vale? Terapia EMDR. ¿Qué es esto? Esto suena magufada. Yo recuerdo cuando a mí me metieron en esta especie de unidad de psicología de la Seguridad Social, yo pensé que esto era una magufada, pero claro, si lo cubre la Seguridad Social es porque tiene una base científica, 100%, ¿no? Y el EMDR es una técnica en la cual te hacen, digamos, regresión hipnótica hacia ese momento de tu vida que te ha causado ese trauma en concreto, y digamos que te hacen una hipnosis regresiva para llevar a tu cerebro a ese momento exacto. ¿Y por qué tenemos que ir a ese momento exacto? Y por eso os digo que tenéis que buscar el detonante de ese trauma. Muchas veces un trauma parece que te lo ha detonado una cosa y luego te lo ha detonado otra, ¿vale? Pero siempre es una escena, un momento. Pongamos que es, yo qué sé, un momento en el cual, os voy a poner un ejemplo muy heavy, ¿vale? Un hombre te ha violentado, ¿vale? Pongamos. Y es que el EMDR, esta terapia, se descubrió, o bueno, según lo que yo tengo entendido, porque igual me estoy equivocando, pero al parecer era de un psicólogo que vio que a una mujer que se había dedicado a la descubrieron este hombre que ella estaba muy traumatizada y tenía estrés postraumático por una V mayúscula que había sufrido de un hombre. Y esta chica fue tal el trauma que le generó ese abuso, ¿no?, físico, que cuando se acercaba un hombre se ponía a temblar, ¿vale? Y es que al parecer el cerebro, cuando tú tienes un trauma, el cerebro, su forma de proceder, que es contraproducente, es huir del trauma. Cuando la única forma de que tú puedas superar ese trauma es, y esto es el núcleo de superar traumas, es la terapia de choque. Tú tienes que enfrentarte a tu miedo de cara, ¿vale? ¿Y cómo te enfrentas de cara a este miedo? ¿Viajas en el tiempo? No. Existe la terapia EMDR que con una especie ¿sabéis lo mítico de la hipnosis? De que cogen como un relojito y te hacen así, no sé qué, ¿sabéis? Eso mítico, que si yo lo he visto en los dibujos, ¿no? De hecho en Pokémon hay un Pokémon Mr. Mime, no, Hipno. Hay un Pokémon que se llama Hipno, que tiene así como un cosito. ¿Eso por qué se hace? Porque tu cerebro, cuando te estimulan los dos hemisferios del cerebro, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, cuando te los estimulan de forma alterna, haciéndote así, yo creo que es como la más normal para hacer este tipo de terapia, cuando te estimulan los dos hemisferios del cerebro de forma alterna,
digamos que te están haciendo una regresión hipnótica. Están haciendo que tu cerebro se retrotraiga a ese momento en concreto. Y digamos que en esa terapia, a mí, recuerdo que la chica que me trataba, yo al principio era muy reticente, yo pensaba que era una magufada, y recuerdo que me hizo recordar un evento de mi vida que a mí me dejó una huella muy fuerte. Y recuerdo que me empezó a hacer esto y yo él tenía que seguir con los ojos y tal. Y me empezó a decir, tú recuerda ese momento concreto, empieza a recordarlo, tal. Y yo lo empecé a recordar y es como que esa hipnosis conseguía yo como imaginármelo de una forma tan vívida que era como estarlo reviviendo en mi cabeza. O sea, era muy what the fuck, muy heavy, ¿no? Y funcionaba. ¿Qué pasa? Como tú ¿sabes cuando te quedas mirando, yo que sé, te aburres? Y yo tengo déficit de atención y me veo muy identificada con esto. ¿Sabes cuando estás así mirando a la nada y estás como en babia, así pasmando, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio lo hacía mucho. Me aburría y estaba yo como mirando a la nada, imaginándome cosas, y es como que tus demás sentidos los dejas en stand-by y tú estás en tu cabeza imaginándote cosas y estás así como, no con la boca abierta, pero como en babia, ¿no? Como se dice en español. Y pues de cierta forma te hace estar como un estado de hipnosis en babia, imaginándote ese evento y yendo hacia atrás en tu mente a revivirlo. ¿Y por qué quieren que revivas un evento que a ti te ha traumado tanto? Porque ahí es cuando vamos a lo que os dije del nudo. Ese trauma es un nudo. Ese nudo es que al parecer, esto igual me estoy confundiendo, no os fiéis, pero creo que es así. En el EMDR, al parecer, cuando tú tienes un trauma, tus hemisferios cerebrales como que empiezan a tener una actividad como muy descoordinada entre los dos hemisferios. Y esa es la respuesta de que cuando tú a lo mejor tienes un trauma y te lo recuerda algo como, ¿sabéis estos míticos vídeos de gente que fue a la Primera Guerra Mundial y que veía un casco y se ponen locos? Vale, pues eso, sus hemisferios cerebrales están teniendo como una actividad que le está diciendo, huye, huye de aquí, huye de aquí, huye de aquí, porque le está recordando ese trauma, ¿no? Pues lo que te está intentando hacer el EMDR es que tú te imagines esa situación y está cogiendo como la actividad de tus dos hemisferios que se iba a disparar por el trauma y lo está diciendo, quietos, quedaos quietos. Y recordad esto, o sea, le está diciendo a tu cerebro, tú recuerda este evento sin activar tu respuesta de huida, ¿sabes? Y tu cerebro empieza a ver que mientras se retrotrae ese momento, si tú revives ese momento como de forma muy vívida y digamos que pongamos que es una situación en la cual, yo qué sé, veías que te iba a atropellar un tren, ¿vale? Y tú ves que estás retrotrayéndote a esa imagen en tu cabeza, pues tu cerebro ve que si lo dejas ahí 10 minutos imaginándose esa escena y no pasa nada, en esta especie de escenario simulado que le has creado, el cerebro dice, pues quizás yo estaba sobre reaccionando, porque me están exponiendo aquí a este trauma tan gordo y no está pasando nada. Entonces, digamos que ese MDR, en mi caso, o sea, yo lo estoy explicando de forma cutre, igual no funciona así, pero en mi caso como que llevaba a mi cabeza a ese escenario tan traumático y me hacía revivirlo durante 10 minutos. Te tienen ahí, raca, raca, con el dedito, y yo estaba ahí. Y yo recuerdo que yo me retorcía mientras lo recordaba. Y me decía la chica, que se quedaba acojonada, decía, es que mientras te tenía a ti así, como que te daban como tics, te retorcías, tal. Y yo era porque estaba acojonada, viva, reviviendo eso, ¿no? Porque era una escena muy violenta, de violencia física y maltrato físico muy heavy, ¿vale? Y yo recuerdo que a medida que, digamos, que yo estaba metida, retrotraída en ese momento, yo estaba como mirando esa escena todo el rato, en bucle. Y mi cerebro empieza como a sacar la conclusión de mi reacción ante este estímulo es exagerado, no es para tanto. Yo estoy reviviendo esto y no me está pasando nada. No me está viniendo nadie, ni me está pegando, ni me está tirando al suelo, ni whatever, ¿vale? Y ahí es que el MDR, cuando haces varias sesiones, lo que tienes que hacer, digamos, es que te hipnotizan, te retrotraen a una escena y digamos que tienes que saborearla al máximo, ¿vale? Tienes que hacer terapia de choque. Vas a este momento que te hizo tanto sufrimiento y en vez de rodearlo, tú lo que vas a hacer es te vas a sentar delante de él y si te da miedo, saborea el miedo. No huyas. Dile a tu cerebro que esta vez no huyes, esta vez
te lo comes. Y te lo comes hasta que el cerebro se calme. Y digamos que es como que estás obligando a tu cerebro a revivir eso hasta que se calme y te deje de atormentar cada vez que un estímulo te recuerda a esa situación, ¿vale? Y es que esa parte inconsciente que a ti te hace huir de ese estímulo, en mi caso, se durmió. Y ahí empecé a vivir cosas como que mi dismorfia corporal, ¿vale? Yo cuando empezó mi pubertad con 14 años o así, es que lo recuerdo muy bien, con 14 años, aquí en España se estaba poniendo de moda una cosa que se llamaba el Twenty, ¿vale? Que era como un Facebook para adolescentes que en España tenía todo el mundo, ¿vale? Era como el Instagram de aquella época, que era como un Facebook para adolescentes, que era privado y solo te lo podías abrir con invitación, ¿no? La verdad es que era una idea buenísima lo del Twenty, pero bueno, se pasó de moda como todo, ¿no? Y recuerdo que en el Twenty no era como el Instagram ahora, que la gente sube fotos a Aesthetic y sube una al mes. En el Twenty era los niños subiendo 500 fotos al día. Y recuerdo que cada vez que me metía al Twenty había niños etiquetándome en fotos desde todos los ángulos. Y claro, yo en ese momento estaba teniendo como un trauma muy grande porque mi aspecto físico estaba empezando a mutar. Y digo mutar porque además yo pasé de los 13 a los 15 años. Yo siempre he sido una persona que ha crecido como muy tarde, ¿vale? Recuerdo que a mí me cambió la voz súper tarde, empecé a crecer súper tarde. O sea, yo con 13 años parecía que tenía 8. O sea, os puedo enseñar fotos que yo con 13 años parecía que tenía 8 años, 9. Además, mentalmente yo era muy infantil. Hasta que tuve 17, 18 años, yo era un niño pequeño o una niña pequeña. O sea, yo era muy infantil. Me gustaban los Pokémon y los niños que hablan de tías y de fumarse porros y de salir de fiesta y de follar. A mí era en plan, a mí déjame en paz, yo voy a jugar al Pokémon Mundo Misterioso y me dejas en paz. Bueno, y hablar de niñas ya, bueno, ni hablemos ya. Total, que a mí en esa época en la que empezó a cambiar tanto mi aspecto físico, tan de repente, y yo veía que me subían fotos y me etiquetaban, y os juro que yo me veía en algunos ángulos que me estaba a lo mejor creciendo mucho la nariz, porque a mí me creció la nariz tan rápido y tan desproporcionada acorde a mi cara, que recuerdo que me tuve que hacer como una foto de un fotomatón, y mi hermano y mi padre empezaron a reírse de mí. A ver, no lo hicieron en plan a malas, ¿vale? Ellos no sabían por lo que yo estaba pasando. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho, evidentemente, porque lo que yo estaba pasando no era algo común, ¿vale? Y me empezaron a decir que yo parecía un avatar, porque claro, yo tenía un tabique que era, además, no es que tengo los ojos tan separados, ¿no? Pues bueno, la separación que yo tengo era mi tabique, ¿vale? Y luego tenía una cara de niño chiquitín, chiquitín. Entonces eso era, yo era Phineas, baby, de Phineas y Fer. Era una cabecita chiquita, chiquita y una napia que parecía yo que iba a decir, che, llévame a casa. Chiste argentinos. Me empezó a crecer mucho los rasgos de una forma muy desproporcionada, ¿vale? Y era tanto ese trauma que me generó de decir yo recuerdo que me etiquetaban en fotos y yo decía, es que esa persona no soy yo. Y no era en plan como coping mechanism de que yo estaba toleando. No, es que yo veía la foto, aún me acuerdo, y decía, es que no es posible que esa persona sea yo. Si yo hace 2 días no era así. Y claro, a mí ese trauma de verme crecer tanto me generó tal trauma y tanto dolor y tanto sufrimiento, porque además a mí me hacían mucho bullying físico y psicológico al mismo tiempo, y yo suspendía asignaturas, y mis padres, como yo suspendía, me castigaban, y mi vida era miserable en aquella época, ¿vale? 14, 15. Y recuerdo que me empezaba a salir, esto lo he dicho varias veces, me empezó a salir aquí en la boca, como en la comisura, lo que parecía un herpes, pero no era un herpes. Era que yo la piel de la comisura me la arrancaba compulsivamente, ¿vale? Y ahí yo creo que a esa edad es cuando yo empiezo a desarrollar mis tics nerviosos, porque yo antes de eso no tenía los tics, estos tics de que me hago así en el pelo, no sé qué, yo a esa edad empiezo a desarrollar mis tics nerviosos, ¿vale? Y sobre todo, a mí los tics nerviosos me pasan cuando estoy medianamente nerviosa, es que no tengo ni que estar nerviosa, ¿vale? Pero tengo muchos tics. Y esos tics era de ese estrés y esa ansiedad que mi cuerpo, es que era tanta, yo tenía tanto pánico y tanta ansiedad todo el rato, que era como que mi cuerpo iba solo, ¿sabes? Como si tú coges un Furby, yo vi un vídeo de un Furby que le ponían como unas pilas supremas y unas pinzas que le daban como energía eléctrica a tope, y el Furby empezaba, ¿sabes? Empezaba como a hacer ruidos raros de... Cuando el Furby estaba programado para hacer te quiero, no sé qué.
Pues era un poco así, ¿sabes? Yo estaba como tan nerviosa, tan alterada, que mi forma de somatizar, de que esa energía fuera para algún lado, era en forma de tics. Y recuerdo que en esa época yo empecé como a ir encorvada. Bueno, yo tenía unas cosas que tú cuando un niño pequeño está muy traumatizado, esto lo vi yo en un compañero de clase que tenía mi hermana Marta, que es que cuando era pequeña ella tenía un compañero de clase que como que de un curso a otro, o sea, pongamos, de cuarto a quinto de primaria, sus padres se empezaron a divorciar o algo así, y el niño de la noche a la mañana empezó a tener un degenero cognitivo, que empezaba a ir así, empezó a dejar de hablar, iba así, empezó a quedarse en una esquina, un niño que era normal, claro. Decían que ese niño llevó un trauma muy grande por el divorcio de los padres. Me gustaría a mí creerme eso, a saber lo que le harían los padres al pobre chavalín. A saber lo que le harían para dejar al niño absolutamente, y perdón por la expresión, muñeco. Porque pasó de ser un niño normal, que yo recuerdo que lo veía, y que hablaba, a un niño que no hablaba en una esquina. Ese niño, algo le hicieron muy heavy de Dios, que lo dejaron antes y después. Y eso, claro, tú un niño cuando lo maltratas de forma muy heavy, él no sabe gestionar ese estrés y por algún lado sale. Y en mi caso, no era tan heavy como este caso, pero era parecido. Yo recuerdo que iba encorvado, tal, y yo empecé a hacer como unas conclusiones rarísimas. O sea, es que, además, como yo no sabía lo que me pasaba, y me generaba tanto sufrimiento, yo misma decía, hacía conclusiones rarísimas. Yo recuerdo que no quería ser... Yo recuerdo que para mí la pubertad significaba hacerme un hombre, ¿no? Pues yo empecé a sacar conclusiones de, vale, entonces yo para no ser nunca un hombre voy a ser siempre un niño. Y empecé a desarrollar como una especie de síndrome de Peter Pan, en el cual yo empecé como a encorvarme, porque en mi rango de visión yo me veía más bajito que los demás. Empecé a poner la voz como más aguda, hacer cosas como que conclusiones de un niño, ¿no? De, tengo un problema, no sé qué es, voy a intentar buscar una solución como pueda. Porque además no se lo puedo contar a nadie, ni se me ocurra a mí decir que esto me pasa a mí, porque soy un maricón de mierda, y ya suficiente me dan como para contar esto, ¿no? Entonces es un trauma muy grande, una frustración muy grande, ¿no? Y digamos que para mí la etapa del instituto, para yo conseguir reconciliarme con esa época, hice este MDR. Y recuerdo que en el momento que yo empecé a retrotraerme a estas épocas de mi pasado y a sanarlas, empecé a darme cuenta de cosas como que mi dismorfia corporal, yo recuerdo que en mi mayor pico de dismorfia corporal fue en 2023, y es que por motivos de mi cirugía de reasignación de sexo, yo había pasado mucho estrés, porque es una cirugía muy dura, y digamos que ese estrés, tú cuando llevas algo a cuestas, se hace una bola, una bola, una bola. Y digamos que fue un año muy estresado de mi vida, ¿vale? Ese, por muchos motivos. Y digamos que empecé como a tener una dismorfia corporal muy extrema. Y fue como ansiedad no gestionada, ¿no? Y ahí es cuando un día estallé y me dieron la sertralina, que os la recomiendo. Sertralina es un antidepresivo que ayuda mucho con, yo no sé si es el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, o la dismorfia o qué, pero a mí la sertralina me fue mágica. Y yo todas las tranas que he conocido que la toman es magia absoluta, ¿vale? Y es que yo creo que la sertralina te ayuda cuando tienes una depresión química, ¿sabes? Una depresión que no te la causa un hecho objetivo de tu vida en ese momento, sino que sencillamente estás acumulando ahí ansiedad, que es como químico. Tu química cerebral está alterada, pero no es un motivo objetivo, ¿no? No es que te haya pasado algo terrible, sino que estás acumulando, digamos, en tu vida cosas y es algo químico, no es algo fáctico, objetivo, ¿no? Como que, por ejemplo, yo qué sé, te atropella un camión y te quedas en silla de ruedas. Eso es un hecho objetivo, tendrías una depresión objetiva. Pero cuando te encuentras mal sin saber por qué, yo creo que la sertralina es mágica, ¿vale? Y total, que yo empiezo a tirar de esos hilos y empiezo a tirar de esos hilos, y cuando me empiezan a hacer el MDR, mi dismorfia, que en 2023 yo llegué a un punto en el que recuerdo que yo me veía en fotos y no me reconocía, como cuando tenía 14, 15 años. Y recuerdo que yo veía fotos mías en aquel momento y a mis amigas yo les decía, me veo monstruosa. Y claro, cuando tú eres trans, tienes una cosa que para la dismorfia es dinamita absoluta,
Y es que tienes los dos inputs más extremos al mismo tiempo. Y es gente que te está mintiendo en tu entorno para que te sientas mejor, y tú sabes que te está mintiendo, y luego yo, que a lo mejor subía cosas a redes o tal, y gente que te está mintiendo para que te sientas peor. Porque yo recuerdo que estaba operada y me decían, ¿cómo se te notan los huevos? O sea, ¿sabéis? Eso para la dismorfia es dinamita. Gente mintiéndome por un lado para que me sienta mejor y por el otro para que me sienta peor. Entonces yo llegaba a una conclusión de, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Alguien me dice la verdad? Entonces yo decía, pues me voy a guiar de lo que me dice mi cabeza, ¿no? Y mi cabeza que me decía, dismórfica perdida, yo soy monstruosa. Y yo veía fotos mías antiguas, no, fotos mías de aquella época, que obligaba a mis amigos a hacerme fotos y yo verme. Y os decía, mira, me veo monstruosa. Y yo a mis amigas me enfadaba. Y yo le decía, dime que me veo fea, dime que me veo masculina, dime que me veo monstruosa, porque me estás mintiendo y yo quiero que me digas la verdad. Porque además el hecho de yo pensar que me estaban mintiendo para bien me hacía mucho daño, porque yo ya no sabía de quién fiarme. Yo veía un monstruo, mis amigas me decían que veían ahí a, no sé, a Madison Bear, baby, una Victoria's Secret. Y luego mis haters diciendo que yo era, vamos, monstruosa, Manolo del Bombo, Manolo Escobar, que me dejé ya la barba entera y que me haga marinero, ¿no? Ya. Entonces, esos inputs, al mismo tiempo, para la dismorfia son dinamita, ¿vale? Entonces, yo empecé a hacer esta terapia EMDR y recuerdo que empiezo a ver fotos mías de aquella misma época, después de toda esta terapia y tal, y yo veía la misma foto y decía, es que la persona que yo veía antes de mi terapia a ahora, es que no es la misma. O sea, es que es una distorsión, la dismorfia, que es real. Tú lo que ves no es lo que hay. La dismorfia te altera tu autoimagen. Yo me veía monstruosa. Pero cuando os digo monstruosa, es que veía una foto de la Yuwoki, ponéis un ejemplo, y es que mi monstruosidad en mi cabeza era del mismo nivel que un creepypasta de esos. O sea, yo me veía monstruosa, asimétrica, fea, masculina. Me quería hacer 1000 cirugías. ¿Qué pasa? Calmé esa dismorfia, que la dismorfia es un trauma. Tú tienes dismorfia porque tienes un trauma, ¿vale? Tienes un trauma con tu autoimagen. ¿Cuál es? Tú sabrás, porque cada persona tiene uno distinto. Pero en mi caso, mi trauma con mi autoimagen venía de la infancia. Y yo, en ese MDR que hice como 7 sesiones, yo recuerdo que la tía me decía, hoy tienes que cambiar de escena de trauma, no sé qué, yo en plan, venga, tiro de la libretita, nena, porque yo tengo, que se me olvidan ya de tantas que tengo, ¿no? Y la chica que me hizo la terapia, acabamos la terapia y tal, y yo recuerdo que me curé. O sea, es que cuando yo con mi dismorfia, recuerdo que yo me decía, yo nunca me voy a ver bien, no es posible curarme, estoy muy enferma, nunca lo voy a superar, voy a tener que lidiar. Y ver que algo que piensas que nunca te vas a curar, te curas. Y tomas, sobre todo, yo hice el MDR con sertralina, ¿vale? Esas dos cosas, intentando curar esos traumas, es que me he vuelto imparable. O sea, yo antes que a lo mejor que me dijeran o que me miraran mal o tal, que me afectaba tanto, ahora lo hacen. Y es que yo misma veo a alguien mirarme mal y me quedo como dentro en plan, qué puta tía soy, que esto ya no me afecta. O sea, pero ¿sabéis lo poderoso que es eso? Y por eso yo misma como que me ha subido tanto la autoestima, porque me siento tan poderosa. O sea, lo que a mí antes me atormentaba y me anulaba como persona, mi trauma, una vez sanado, no solo me ha ayudado a sanarlo, sino que me ha hecho una persona como que, digamos que va, es que no voy a decir superior porque no es eso, sino que tengo un trabajo hecho que los demás no tienen, ¿no? Y eso te hace imparable. O sea, lo que es salir de noche y yo a lo mejor me llevo, yo antes quería como tener passing, y los chicos me miran mal. Ahora salgo, hay veces que voy de fiesta sola, completamente sola. Evidentemente voy a sitios de guiris, pijos, que ahí no me habla ni los tíos ni las tías y me miran y se quedan flipando porque claro, yo soy una tía de 1,90 m y pico palos y es que a mí me la suda por 20. Y voy allí y yo hago lo que a mí me da la gana. Igual me miran y piensan que soy una prosti y es que me da igual. Y si me afecta, me quedo ahí sentada en plan, voy a saborear este sufrimiento, ¿sabes?
ese sentimiento incómodo, ahora en vez de huir, yo me siento a saborearlo, ¿sabes? Y eso te genera una inmunidad cerebral, digamos, a ese estímulo, que yo me quedo en plan... Es como que te cura esa fobia social, digamos. Y yo estoy en un punto en el cual me la ha curado. Y me siento como tan poderosa. Porque no sabéis lo que es, que algo que antes te atormentaba tanto, ahora ya te la suda. Yo recuerdo que antes me quería hacer 1000 cirugías. Miré cirugía, fijaos cómo es la dismorfia, ¿vale? Y es que cuando una tía o un tío está dismórfico perdido, miras cirugías de todo tipo. Y por mucho que te operes, si no te quitas la dismorfia, nunca vas a estar contenta. Y el problema es que te quites la dismorfia cuando te has operado 500.000 veces sin necesitarlo. Eso sí que es jodido. Así que si tenéis dismorfia, que muchas tranas, por no decir todas, la tenemos en mayor o menor medida, haced EMDR. El EMDR yo creo que lo puedes hacer tú en tu casa. Muchos te van a decir, ay, no necesitas una persona súper especializada. Hay sonidos EMDR que te suena un casco, luego el otro, luego, y suena pum, 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 pum. Tú te pones eso y te cierras los ojos, te acuestas boca arriba y te pones a pensar en un trauma. Y una vez consigas imaginártelo, dices, voy a saborearlo. Y es saborearlo, ¿vale? No es revivirlo y decir qué fuerte soy, voy a encararlo. No, no, no. Tú imagínate que es, pongamos que tú, os voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Pongamos que tú tienes un trauma porque de pequeña un día te despertaste sola en casa, no estaban tus padres, ibas al pasillo y viste un payaso de 3 metros asesino mirándote así como el Ryuk este de Death Note, ¿vale? Que da mucho miedo. Como un demonio gigante mirándote así. Pues eso te dejaría un trauma, evidentemente. A mí me lo dejaría, ¿no? Pues tienes que coger esa escena y media hora ponerte a revivirla y mirarle a los ojos al bicho. Pum, pum, pum. Y escuchando así. Porque eso va a hacer como que te concentres, ¿vale? En esa situación. Y saborear ese sentimiento, ¿no? Al principio vas a sentir un cague que te vas a morir, ¿vale? Vas a estar como así, reviviéndolo. Pero cuando lleves 10 minutos vas a estar así, reviviéndolo. Y estás ahí 20 minutos, 30 minutos. Y va a llegar un punto en el que estás calmada, ¿vale? Y cuando tú consigas hacer eso, retrotraerte ese trauma, luego, siguiente trauma, luego, siguiente trauma. Y cada vez que tú tires del hilo y encuentres un trauma, a por él. MDR, pum, 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 pum. Así, y en la lista, check. Siguiente trauma, check. Y así, y te vuelves imparable. O sea, nada, te vuelves una persona como de acero. O sea, no te vuelves una persona insensible, ¿vale? Porque no eres insensible. Pero digamos que ese trauma ya no te atormenta. Y tu cerebro, de forma pasiva, cuando se vea expuesto en el día a día a ese estímulo, no se va a volver loco, se va a quedar en plan, ok. Y yo ahora, por ejemplo, lo que os decía, voy a discotecas, tal, me vienen tíos, me están mirando y yo digo, es trans, y me pongo a mirarles. En plan, ya. Soy trans, sí. Sí. Y cuando además la gente ve que tienes esa actitud, les quitas las armas. Porque la gente es muy acomplejada. La mayoría de gente no hace esto. Entonces cuando ven que tú tienes este poder, sobre todo cuando eres una mujer, sobre todo cuando eres una mujer trans, y ves que la gente te mira mal y ellos ven que te la suda. Ahí tú estás aquí y ellos aquí. Ahí eres el Apex Predator, baby. Así de claro. Y eso, que espero que os haya gustado este vídeo. Se me ha quedado largo. Dadle like si os ha gustado, comentadme ahí abajo si os habéis sentido identificadas o identificados y comentadme si tenéis alguna duda del EMDR, yo os ayudo en lo que queráis. Y si os ha gustado el vídeo, pues dadle un buen like, que ahora YouTube el algoritmo va según por épocas. Hay épocas que quiere retención, hay épocas que quiere que la gente vea la miniaturita, hay épocas que la gente que quiere que, yo qué sé, y ahora quiere likes. Entonces, podemos llegar a 1000 likes. Si habéis llegado aquí, dejadme un like, perros. 44 minutos y no dejar un like, que es gratis. Va a ser mi trauma de esta semana. Voy a estar ahí, pum, 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 pum. Voy a estar, pum, 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 viendo el contador a 200.
Que no os vea yo, 1000 likes, por fin. Y eso, espero que os haya gustado. Y eso, esta es mi serie de vídeos porque no me he traído la webcam a Mallorca, estoy de vacaciones. Y se viene mi siguiente tema. Bueno, no estáis listos para el siguiente tema. Y el tercero ya, bueno, para el tercer tema, España va a temblar. No me creeréis, pero lo vais a ver. Nos vemos, chao.